Querida familia, buenos días. Una dominical más para darle la gloria al Señor. Después de esta temática, de este testimonio espectacular. Ya claro, saludemos. Un abrazo, un beso. ¿Cómo está? Dios le bendiga. Salude, salude. Salude, por favor. Se va la princesa mía. Tome asiento los adultos. Coja Biblias. Mani, pase Biblias. Que hoy sí van a leer. Vamos, familia. Esta temática, esforcémonos, dice, y sirvamos. El esfuerzo vale la pena cuando de él tú sirves a otros, ¿cierto? El esfuerzo vale la pena cuando de él tú sirves a otros. Esforcémonos y sirvamos con la temática que te ha dicho Dios. Ahí está. ¿Qué te ha dicho el Señor? Esta serie de Esforcémonos, Sirvamos, forma parte de unas temáticas que se está dictando a lo largo del para finalizar el año en Senfol, en nuestra familia, en la casa de la que somos. Todos en el Ecuador estamos participando en estas temáticas y en los 17 países que está Senfol. Entonces, ¿qué te ha dicho el Señor? Es una pregunta. ¿Qué te ha dicho el Señor? Lo que decía la pregunta de Dianita. ¿Queremos hijos formados o formados? ¿Fracasados o victoriosos? ¿Débiles o fuertes? ¿Y tú qué quieres? ¿Un testimonio de vida puro, limpio, afable? Aunque en medio de las adversidades, familia, nosotros queremos vivir buenas cosas y queremos vivir milagros en nuestras vidas. Ante una situación especial, delicada, puntual, que tú estés viviendo, ¿sí? En este mismo momento, cada uno de nosotros tiene que estar sintiendo algo puntual por X situación. ¿Qué es eso de lo que tú hoy estás viviendo? Eso especial que tienes en mente y en tu corazón, ¿sí? En medio de eso hay una voz interna, hay una voz de Dios que te pregunta, ¿yo qué te he dicho? Muchas veces tomamos decisiones, hacemos cosas, palabras, gestos, miradas, que el Dios ya nos ha advertido que no lo hagamos, ¿cierto? Él, ¿dónde nos habla? ¿Dónde te advierte? Aquí, en tu devocional, en los principios, en lo que compartimos en el grupo. Ahí nos viene hablando el Señor, en los principios, en los valores que está instaurando a tu casa, a tu vida y a tu hogar. ¿Qué piensas y qué tienes entonces respecto de ti mismo, respecto de tu familia, de tus recursos, de tus ingresos, egresos, afecto, carácter, conducta, X, familia? ¿Qué tienes en mente para vivir y para dar el siguiente paso, por lo cual hoy estás tú aquí? Mañana, ¿sí? Ya tienes que tomar una decisión en tu vida. Mañana ya sales de casa y te enfrentas nuevamente al cotidiano vivir, nuevamente a tu trabajo, nuevamente los pensamientos se han convertido en una rutina en nuestra cabeza y sabemos que el lunes, ¿cierto? Determinado pensamiento va a empezar a atormentar tu vida y el fin de semana igual, determinado pensamiento va a atormentar tu vida. Entonces, ¿qué es lo que te ha dicho Dios? Él te dice, vive los principios, vive un día a la vez. No vivamos agobiados, agotados y desesperados. Y vamos a hablar precisamente de dos personajes. Más adelante ya les digo. Dice que Dios le dio promesa a David. ¿Quién conoce del rey David? Todos conocemos del simpático, atractivo, dice la palabra de Dios, que era apuesto. Dice que era bonito. La palabra de Dios nos insta que él era guapo, dice, ¿no? Tenía una buena apariencia el rey David. Entonces dice que el padre a él le promete que prolongaría el reino, prolongaría el legado. Y obviamente sabemos que le sucedió ¿quién? Salomón. Este Salomón, ¿sí? Dice que le pidió a Dios sabiduría. ¿Cómo voy a gobernar, Señor? Dame sabiduría. Y él no le iba a pedir dinero, él no le iba a pedir casa, recursos y todo, porque era hijo de un rey, él tenía todo. ¿Sí? Entonces le dijo, dame sabiduría para poder gobernar. Sin embargo, no terminó bien, porque familia, la sabiduría sin principios no sirve de nada. No existe sabiduría sin principios. ¿Cuál es la sabiduría? El aplicar lo que conozco, el conocimiento que tienes aplicado, eso es sabiduría. Entonces él terminó inclinándose a los dioses de Baal. ¿Cuál es tu ídolo? ¿Cuál es tu Dios? ¿Cuál es tu debilidad? Ese es tu ídolo.
la situación a la que tú te inclinas y dices, no puedo, es que esto me debilita, y vamos presurosos a hacer el mal, como dice la palabra de Dios, que él aborrece los pies que salen presurosos a hacer el mal, van pero de una forma inmediata y corren a hacer la maldad. Dice que el Señor aborrece. ¿Sí ven? Entonces, este hombre, el rey Salomón, tuvo sabiduría, pero a la final no la pudo aplicar muy bien a su vida. Sin embargo, nos dejó escritos muy hermosos en la palabra de Dios, como los Proverbios, ¿cierto? Y otros libros. Estos dos personajes, dos advertencias y dos decisiones. Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. Y hemos hecho un estudio en Primera de Reyes, capítulos del 11 al 13. Esta historia se escribe en estos capítulos. Y el primer personaje se llama Jeroboam. ¿Qué nombres ponían antes? No, capaz los que nosotros tenemos en ese momento les parecía también un poco absurdo, pero eran nombres tan difíciles, pero que cada nombre tenía un significado y tenía algo que ver con la personalidad de aquella o aquel sujeto que tomaba ese nombre. Entonces, Primera de Reyes 11, vamos a leer del 28 al 37. Y mientras paso las diapositivas, Nati me dé lectura y todos ustedes. Vamos a buscar Primera de Reyes 11, del 28 al 37. Antiguo Testamento. Ahí está, Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomios, José, Jueces. Ahí está, Ruth, Samuel y Reyes. Ahí estamos. Primera de Reyes, capítulo 11, versos del 28 al 37. Cuán importante, familia, es que nos sirvamos de los ejemplos que la vida y la Biblia nos da. Porque el Señor no está tapando nada. Ahí está en la Biblia absolutamente todas las debilidades de los humanos. Sin embargo, eso no hizo que Dios les ame menos. Igual a ti. No hará que Dios te ame menos si estás hoy pasando una dificultad o una adversidad. ¿Ya tienen todos, familia? Amén. Seguimos en la lectura que Nati nos va a dar. Y este varón Jeroboam era valiente y esforzado, y viendo a Salomón, al joven que era hombre activo, le encomendó todo el cargo de la casa de José. Aconteció pues en aquel tiempo que saliendo Jeroboam de Jerusalén, le encontró en el camino el profeta Ahías Silonita, y este estaba cubierto con una capa nueva. Y estaban ellos dos solos en el campo. Y tomando Ahías la capa nueva que tenía sobre sí, le rompió en 12 pedazos y dijo a Jeroboam: toma para ti los 10 pedazos, porque así dijo Jehová, Dios de Israel: he aquí que yo rompo el reino de la mano de Salomón, y a ti te daré 10 tribus. Y él tendrá una tribu por amor a David, mi siervo, y por amor a Jerusalén, ciudad que yo he elegido de todas las tribus de Israel. Por cuanto me han dejado y han adorado a Asloret, diosa de los sidonios, a Quemos, dios de Moab, y a Moloc, dios de los hijos de Amón, y no han andado en mis caminos para hacerlo recto delante de mis ojos, y mis estatutos y mis decretos como hizo David su padre. Pero no quitaré nada del reino de sus manos, sino que lo retendré por rey todos los días de su vida por amor a David mi siervo, el cual yo elegí, y quien guardó mis mandamientos y mis estatutos. Pero quitaré el reino de la mano de su hijo y lo daré a ti. Las 10 tribus, y a su hijo daré una tribu, para que mi siervo David tenga lámpara todos los días delante de mí en Jerusalén, ciudad que yo me elegí para poner en ella mi nombre. Yo pues te tomaré a ti y tú reinarás en todas las cosas que desearé tu alma y serás rey sobre Israel. Muy bien. Claro y conciso. ¿Quién fue Jeroboam? Dice que un varón esforzado, valiente, hombre activo, era joven. Y Salomón le escoge porque Dios ya lo predestinó a él para esta obra. Sí, Dios ya lo puso. Entonces, cuando Salomón lo delega y lo coloca delante del liderazgo de la casa de José, como acabamos de leer, Jeroboam precisamente no hizo absolutamente nada, simple y llanamente él guardó su testimonio, fue un joven dinámico, era entusiasta, era muy inteligente y podía gobernar, tenía las características para hacerlo, ¿sí? Podemos nosotros tener cualidades, habilidades para hacer muchas cosas, pero todo ello tenemos que rendir a los pies de Dios, porque muchas veces creemos que viene de nosotros.
Él depositó en cada uno de nosotros lo que somos y lo que podemos llegar a ser para que su nombre sea exaltado. Todo lo que hacemos y somos es para que su nombre sea exaltado, ¿sí? Entonces, dice que cuando muere Salomón, toma el reino Roboam. Entonces, le escogió el Señor a Jeroboam para que le ayude al rey que le sucedía a Salomón, es decir, el hijo. ¿Sí? El hijo de Salomón es Roboam, y ahí está en la Reina Valera, en el capítulo 1, del 3 al 16, encontramos toda esta historia, ¿cierto? Vamos a ver entonces cómo cambia el corazón de este hombre, cómo toma decisiones que no debía o adversas así. Jeroboam tuvo miedo, dice, tuvo miedo de perder y comete grandes errores. Precisamente cuando tú tienes temores, cuando no sabes cómo decidir, haz un alto a tu vida, haz una pausa antes de tomar decisiones. Espera, si es que requiere, ¿cierto? Que tú tengas tiempo, puedes tomarte un día, 2 horas, pregúntale a Dios, habla con un líder espiritual, o simplemente inclina tus rodillas y pregúntale a Él. Cuando tengas miedo de tomar decisiones, no lo hagas a la ligera, porque hay decisiones que marcan nuestra vida. Hay decisiones que tú dices, si pudiera retroceder el tiempo, no haría X situación. O por lo menos le pediría a Dios que me permita manejar de otra forma. Y muchas veces cuando nos preguntan eso, sabemos que es imposible, no podemos retroceder el tiempo, pero Dios sí. Él puede restaurar esa faceta interna que tienes bloqueada cuando has tomado malas decisiones. Entonces Él por temor, y nosotros por temor también podemos tomar malas decisiones, por falta de aceptación, por baja autoestima. Dice que el rey sigue la recomendación que le hace este Jeroboam, porque él, como escuchamos, ¿ves? Él le dice, toma una decisión y hace 2 becerros de oro en Betel y en Dan, es decir, en los puntos en donde se encontraba el reino de él. Al inicio y al final de todo lo que él lideraba, él pone esculturas, pone becerros. Si ves, entonces consideremos así, este pueblo escuchó y vio prodigios y milagros. Vieron cosas impresionantes de parte del Creador, de parte de Dios, del que ha hecho todo y lo seguirá haciendo en este mundo, del que es eterno. Dios es el principio, es el fin, es el alfa y el omega. Nosotros no cuestionamos el tiempo ni la distancia, Él es todo eso. Y dicen los estudiosos que nosotros como seres humanos no podemos entender en nuestra mente, no entendemos la grandeza y la majestuosidad de Dios. Y como no entendemos, mientras menos entiendes quién es Dios, somos más atrevidos para equivocarnos y hacer nuestra voluntad. ¿Sí? Y de esa manera vivimos prácticamente al borde de un abismo. Entonces, dice que Él pone para que adoren ahí los israelitas. Estos son los dioses que a ustedes les sacaron de Egipto. Les dice Él, siendo hijo del rey, siendo nieto del adorador, nieto de David, nieto del hombre que conoció la majestuosidad de Dios y que le adoró en calzones. Ustedes saben lo que le pasó a Mical, ¿cierto? Que hemos estado hablando. La esposa de él se burló cuando David le adoraba y él dijo, estoy tan complacido de Dios, se despojó de todo y salió a alabar el nombre de Dios en las calles en calzoncillos. Y ella le vio con tal desprecio, ¿cierto? Sabemos de esta historia y hablábamos con Tania y con Jessie en su casa antes de que se vayan, que precisamente los adoradores tienen un lugar especial en el corazón de Dios. Y si te dificulta la adoración, cierra tus ojos y expresa lo que quieres decirle. Si las canciones que están como una guía para nosotros, no sabes, no te nace, no ves, no te adaptas, cierra tus ojos y simplemente dile, enséñame a adorarte. Porque un adorador, si tú te conviertes en un adorador, estás en la presencia misma del Dios Altísimo. Y los adoradores son el instrumento para que nosotros lleguemos a humillar nuestro corazón ante el Dios Altísimo, el Todopoderoso. ¿Qué hizo Mical? Mical se burló de él, del rey David. Estamos hablando del nieto. Sin duda alguna, él supo esta historia, ¿o no? Porque tú sabes lo que les pasó, ni sabes lo que le ha pasado a tu abuelita. Y les contamos las cosas que nos han pasado. Él debió haber sabido que su abuelo adoró a Dios. Él debió haber entendido
Cierto que Mical no tuvo hijos, porque se secó su espíritu del odio, de la envidia, de la ira, de ver adorando a Dios. Entonces, Mical, cierto, la mujer de David, no tuvo relevancia en la historia. Dice que poco a poco se fue apagando el nombre de ella, fue nadie. Qué pena, qué dolor. Por eso es que cuán importante es que nosotros respetemos los espacios de adoración. Qué importante es que entremos a adorar el nombre de Dios. Este nieto sabía, ¿sí?, que su abuelo adoraba al Dios de Israel, al Dios viviente. Entonces tus hijos, ¿a quién te ven adorando? ¿A qué ídolo? Comparemos que el becerro son nuestras debilidades. Son las cosas que estamos dejando de lado por adorar a Dios. Tal vez el ocio, tal vez las redes sociales, tal vez las fiestas, las debilidades, el tabaco, el licor, todo ese tipo de cosas. Hasta es un desasosiego para nuestros hijos que nos escuchan hablar malas palabras y la gente piensa que es normal. Como lo que Dianita nos mostró este video tan doloroso, chiquilines de 12, 13, 14, no pasan de 14 años, viviendo como adultos, haciendo una obra, un símil, ¿cierto? Un reflejo de lo que ven en dónde, familia. Ven en su casa esa actitud. Si te das cuenta, entonces, le aconsejó tan mal. Y no entiendo por qué él aceptó. Esos son los misterios que la palabra de Dios nos deja para que hagamos el comparativo y nosotros vivamos diferente. Estos son los dioses, adoren. Estos le sacaron de Egipto. El Egipto es tu pasado. La vida que tú lo hiciste sin conocer a Dios. Así lo hacemos, le ejemplificamos al Egipto. ¿Sí? Tu pasado. ¿De dónde te sacó Dios? Ese es nuestro Egipto. Entonces dicen, estos dioses te sacaron de ahí nos sacó el Dios viviente. Dios nos sacó de ahí. Jeroboam dice que construyó edificios con los santuarios paganos y los consagró a sacerdotes entre la gente. Así. Imagínate lo que hizo Jeroboam, qué impresionante, ¿no? Y el rey se dejó aconsejar de este hombre, que Dios o el rey en su momento le vio, que podía, que tenía potencial. ¿Cuánta gente que tiene potencial para servirle, para cambiar su vida? Porque, ¿sabes? No es necesario que tú estés atrás del atril. Tengo que servirle a Dios. No, yo no voy a servirle porque tengo que pararme atrás del atril y predicar. Eso es un porcentaje de lo que Dios hace cuando le servimos. Porque hay un sinnúmero de actividades en las cuales tú puedes servirle al Señor. Servirle en la casa de Dios. ¿Cierto? Sin duda alguna dice que él escogió gente para que sean sacerdotes y Dios hace el llamado especial, específico, decentemente y con orden. ¡Qué bonito! Tú quieres formar parte de esta obra, de este mundo, de esta majestuosidad que implica la iglesia, la esposa de Cristo como tal, los levitas, ¿cierto? Si pudiéramos pensar que los levitas es la tribu aquella que le sirve a Dios. De las 12 tribus, escogió a la de Leví para que haga sacerdotes y le sirva. Por eso es que dicen que a nosotros los pastores o predicadores nos pertenecemos a la tribu de Leví, ¿cierto? Y los que adoran, ¿cierto? A la tribu de Judá, los que adoran, los que cantan, los que gritan, los que se alocan. Alócate en la presencia de Dios porque es importante para ti. ¿Qué hizo también? Instituyó un festival, ofrecía sacrificios a los becerros. ¿Ustedes han visto gente que hace festivales? Si así se le puede llamar el nombre, es que ya es el año y hay que hacer la fiestita, el festival, y sacan el ídolo y hacen fiestas. ¿Sí te das cuenta cómo están dañando el corazón de los hijos? Con algo que nada que ver con el Señor. Entonces dice que a Jeroboam se le olvidó la visión de su llamado. ¿Cuál es tu llamado? Tu llamado es ser un excelente hombre de Dios, una excelente mujer, un padre, una madre que lleva recursos, que ama, que bendice. Ese es nuestro llamado. No se puede apagar la visión de quién eres. Tenemos que en todo lo que hagamos y en donde estemos, glorificar el nombre de Dios. Cómo hablas, cómo te conduces, en dónde estás. Se le olvidó que nada ni nadie le quitaría su heredad. ¿Cuál heredad? La que Dios le dio. Él tuvo miedo. Estoy en una posición tan chévere. Estás en un trabajo tan lindo. ¿Cuánto ganas? ¿En qué posición estás? ¿Cómo te conduces? ¿Cómo te mueves? ¿Tú lideras? Pues déjame decirte que ahí te puso Dios. Y él pensó
que él solito se merecía estar ahí. ¿Sí te das cuenta? Entonces, la pregunta es, ¿qué te ha dicho Dios sobre aquello que te ha entregado? ¿Qué te ha entregado? ¿Qué tienes en tus manos? Lo más importante son nuestros hijos, familia. Y si aún no tenemos, podemos tener hijos espirituales. Podemos, es hermoso dejar un legado espiritual. Gente que tú estás levantando, ¿sí? Qué importante es saber qué más te ha dado. Te ha dado recursos, te ha dado tu trabajo, tienes hermanos. ¿Cómo te estás manejando con tus padres? Estamos honrando. Muchas veces los padres manipulamos a los hijos y no les dejamos volar. ¿Sí ves? O los padres los hijos, perdón, les manipulamos a los padres para que vivan y hagan lo que nosotros queremos como hijos, y eso no es correcto. Entonces la pregunta, ¿qué te ha dicho Dios sobre aquello que te ha entregado a ti? No desviemos la adoración, familia, y que puedes adorar no solo aquí, que es un espacio y un momento de júbilo para exaltar el nombre de Dios, pero que también esté tu conciencia, ¿cierto? Tu mente, tu corazón, porque a veces solo nos movemos y cantamos, pero sigues pensando en el mismo y en el mismo problema de toda la vida que nos está agobiando. Qué importante es que lo adoremos no por conveniencia, sino por santidad. Y santidad no es otra cosa que apartado. Somos apartados, ¿cierto? Somos apartados para Dios. Muy bien. También dice que debemos creer en la comunión con el Espíritu Santo. Y justo ahora estamos en una materia en Academia 5 que nos da esto. ¿Cómo conocer al Espíritu Santo? Principios de neumatología. Parecería una palabra médica, pero es el estudio del Espíritu Santo. La persona más importante que a veces no le queremos conocer, y Él está aquí en este mismo momento, ¿sí? Él es Dios mismo, Jesucristo es Dios mismo, el Padre es Dios mismo. Entonces, tenemos que tener una conciencia de quién es el Espíritu Santo y baje esa común unión, que estemos ligados a Él. Una vez que tú te ligas al Espíritu Santo, sabes a dónde vas, sabes quién eres, y esa voz cada vez más te va instruyendo para mejores cosas. Pregunta, ¿dónde tienes tus prioridades? Tú sabes que en estos últimos tiempos los adversarios, los enemigos, Satanás, está lanzando demonios impresionantes a atacar la vida del creyente, que no te va a dejar orar, que no te va a dejar entender, que ciega tu mente. A medida que nosotros entramos en convicción de quién es Dios, el adversario se va alejando de nuestra vida. Pero recuerden que la lucha es contra huestes de maldad, principados y potestades que gobiernan en los lugares celestes, dice la Biblia. Es decir, están en el cielo volando. ¿Sí? Sí, familia, el adversario, Satanás, sabe, te conoce. ¿Y dónde está tu debilidad? Ahí te va a atacar el enemigo. Por eso es importante la comunión con el Espíritu Santo. Y esto te orilla a tener prioridades adecuadas. Jeroboam, después de tener un llamado, ¿cierto? Una revelación, se olvidó quién lo eligió y para qué, y desvió su mirada. Así que no nos olvidemos, familia, no desviemos la mirada, no nos dejemos, no pretendamos. Vamos a ver el segundo personaje que nos hace pensar qué nos ha dicho el Señor. Dice que le llaman el profeta sin nombre, ¿sí? El profeta sin nombre. Y por tema de tiempo, ¿cierto? Les voy a contar la historia que está en Primera de Reyes 13, del 1 al 33. Dice que por cuestión de tiempo, el Señor, ¿cierto? Le llamó a este profeta y le dijo que vaya y por misericordia hable con Jeroboam, ¿cierto? Y le diga, anda y dile que quite sus altares, que no viva de esa manera. ¿Crees que Dios no nos habla todo el tiempo y nos dice que no vivamos de tal o cual forma? O simplemente nos da instrucción. Nos da instrucción. Las dominicales es un proceso de instrucción, de amor, de unidad. Entonces le dijo, anda al profeta que no da el nombre, ¿cierto? Y le dice, por favor, avísale que quite los altares, profetiza dentro de estos altares. Y tú di, altares tendrán que quebrarse y sus cenizas se partirán en dos. Entonces él va, ¿cierto? Y el rey
le dice, cállate, yo no quiero irte. Y Jeroboam también, no quiero irte, le dice al profeta. No sé si te ha pasado que cuando Dios te está hablando o alguien está predicando o estás en una pastoral, hay cosas que te molestan y tú dices, no, yo no quiero ir, es que eso no quiero. O cuando conversas con tu hijo, con nuestros hijos, por lo general nos pasa con los chicos. No, mami, usted no tiene la razón, es que no es así, es que es mi criterio, yo soy adulto, yo puedo tomar decisiones. Déjeme hacer a mí las cosas. Y se molestan, ¿no? Hasta yo pasé por ahí. Yo decía, no, mamá, pero bueno, ya le conocimos a Cristo, tuvimos una restauración especial con mis padres, porque los hijos conocimos primero al Señor. Entonces, se molestó de tal manera al sentirse confrontado que le mandaron. Entonces él dijo, bueno, yo cumplí. Y le dice él, bueno, el rey, ¿cierto? Le dice, quiero que vengas a mi casa entonces después de esta meditación que me has hecho, de esta exhortación. Vamos a mi casa, come, bebe agua, ven a mi casa. Y él le dice, no, no voy, porque Dios me dijo que no vaya a tu casa, que no coma ni beba contigo y que no regrese por el camino en que vine. ¿Hubo o no hubo instrucción? Hubo instrucción. Entonces le dice, bueno, si Dios te dijo. Imagínense lo que era despreciar al rey. Como que el presidente de la república te dice, por favor, pasa al palacio y ven a tomarte un cafecito conmigo. Tú dices, no, Dios me dijo que no coma contigo. Imagínate, tremendo desprecio, pero el profeta le dijo, no voy. Excelente, fue un muchacho y le avisó a un profeta viejo que la Biblia expresa, que tú vas a leer en casa, y le dice, mira, vino un profeta joven y dijo esto y les hizo reflexionar y parece que vamos a tener un buen destino en este pueblo pagano. Porque como está la autoridad, como está la cabeza, está el cuerpo. Por eso es que Dios demanda más a los que lideramos. Porque si no estuviera, ¿cierto? En la brujería, en la santería, en chismes, en cosas, robando, haciendo cosas absurdas, así estaría el cuerpo, torcido, intoxicado, su vida estuviera fatal. Porque no es que depende de mí, depende que Dios obre en la sierva. Bueno, el Padre me ha llamado y es por eso que cuidamos nuestro testimonio. Es por eso que pienso y creo que el Padre va a ungir la vida de las autoridades y esa misma unción se derrama porque así está escrito en la palabra. Este profeta viejo le dijo, ¿dónde está? Encina mi burro y me voy a verle. Y cuando él fue, le encontró en el camino, debajo de una encina, dice la palabra de Dios, ¿cierto? Dormidito, descansando. Cuando le dijo, profeta joven, me han contado que tú has ido a profetizar, ven a mi casa, hablemos. Y come conmigo, y bebe conmigo, y descansa conmigo. Le dice, no, porque el Señor me ha dicho que ni coma ni beba en esta tierra y que me regrese por otro camino. Y él le dice, wow, ¿sabes? Yo también soy profeta. Y vino un ángel de Dios y me dijo que te diga que comas y bebas conmigo. ¿Y qué creen? Se fue, comió y bebió. Impresionante. Esta es la historia de este segundo personaje, el profeta sin nombre que el Señor nos pone. Y te pregunto, ¿qué te ha dicho el Señor respecto de tu testimonio, de tus hijos, del cuidado de tu casa? Para los hombres sacerdotes, para las mujeres virtuosas, ayuda idónea. ¿Qué nos ha dicho el Señor? ¿Cómo estamos manejando? ¿Cómo queremos que nuestros hijos avancen y tengan una vida de luz? El profeta sin nombre fue un hombre obediente, varón de Dios, de convicciones. Dice que él anuncia camino de restauración, por supuesto, se iba a quebrantar. Y esa palabra es para nosotros, que el Señor anuncia camino de restauración para nuestras vidas. Dice también que lo que él habla viene de Dios. Lo que este hombre habló venía de Dios, pero que pudo cumplir con Dios, pero a medias, porque a la final le encontró dormido. ¿Sí o no? ¿Y qué le pasó al rey David cuando pecó con la hermosa Betsabé? Él se dio una vacación espiritual, todos estaban en la guerra, y él dijo, no, esta vecesita me quedo, por favor. Y les mandó a todos y él se quedó dormido. Cuando a mediodía se levantó perezosiento, él abre su balcón y ve desde su balcón una terraza, una 90, 60, 90, ¿cierto? Betsabé, bañándose, provocativa. Yo digo, pienso, yo no es que dice la Biblia, pero cuando dice que se estaba bañando, yo me imagino que ella advirtió que le estaban viendo.
Yo pienso. Entonces estuvo bañando con una manera seductora. Dijo, guau, ¿qué es esa cosita que está ahí? Le mandó a llamar, ¿cierto? Le mandó a llamar y sabemos todo lo que pasó. Le cogió dormido. El adversario que no te coja durmiendo. El profeta estaba un triste de cumplir con todo. ¿Han escuchado esa frase del mundo que dice en la puerta del horno? Pero no va a pasar con nosotros eso, porque nos está dando advertencia el Señor. No se puede quemar lo que tú y yo estamos logrando con nuestras vidas. Esa expectativa, esta esperanza de fe que tú estás, ¿cierto? Él estuvo debajo de una encina dormidote. Entonces, cuando habla así, la palabra de Dios, ¿qué de las vacaciones espirituales? ¿Sí? Cuando uno dice, ¡ay, qué frito, qué perecita, no me levanto! Ya en el proceso nosotros aprendemos que dependemos de Dios y qué bonito esa palabra devocional. Cuando tú te levantas temprano, oras, conversas, haces tu estudio bíblico, mandamos al grupo de la iglesia todas las mañanitas un estudio bíblico, porque como familia tenemos un alimento espiritual, ¿cierto? No vas a estar picoteando por aquí, ahora escucho esto, ahora escucho acá, Dios me habló así, Dios no habla. Dios no habla de manera desordenada. Dios te habla en tu familia, en tu casa, y como ovejitas del redil del Señor te da el pasto que necesitas para que no intoxiques tu vida espiritual, ¿cierto? Qué importante es que tú y yo vivamos así. Dice así, Dios nos llama para que le glorifiquemos y también le demos testimonio de Él. ¿Cómo glorificas a Dios? Con tu vida. Con tu vida. A veces no necesitas hablar. Dice un dicho, desenfol, ¿cierto? Que nosotros, dice así el dicho, predica o comparte el evangelio. Y si es necesario, habla. ¿Qué quiere decir? Con tu testimonio. Comparte el evangelio y predica. Si es necesario, habla. Solito, tu testimonio de vida, tu cambio, tú testificas con lo que tú vas siendo cada día. Entonces dice que quiere que entendamos que no somos Dios. Él es Dios. ¿Tú te has creído Dios? Sí nos creemos. ¿Sabes por qué? Porque tomamos decisiones como queremos, porque no le preguntamos y pensamos que las decisiones que vamos a tomar son buenas, porque nacieron de una necesidad. Y precisamente cuando tú tomas una decisión que sabes que Dios te está diciendo, no es por ahí, y uno quiere ir por ahí, no es por ahí. Entonces, asumir la voluntad de Dios no nos gusta muchas veces, ¿o sí? No, pues. Y es precisamente ahí está la formación que tú dices, no debo, ¿cierto? No debo ir por ahí, tengo que hacer porque Dios dice que tengo. Y en ese aceptar y tener que hacerlo, tú aprendes a deleitarte en la voluntad de Dios. Sí, porque todos en algún punto, en algún momento, sí nos creemos Dios. Nos creemos dioses, podemos hacer nuestra gana. Tenemos los ídolos, adorándonos tal vez a nosotros mismos. Aquellas cosas que nos apartan de la voluntad de Dios también se convierten en ídolos. Entonces dice que tú y yo tenemos que tener clara la visión que dio en ese punto el profeta. Pero ahora nosotros, ¿quién nos da la visión? El Señor nos da la visión, las predicaciones te dan la visión, el devocional matutino te da la visión. Muchas veces alguien me dijo, esta palabra llegó a mi corazón y yo estaba a punto de equivocarme, pero abrí el link del devocional y escuché. No importa, escuché 8 o 9 de la mañana. En mi caso, yo sí tengo que madrugar y levantarme y estar conectada con el Señor, no porque sea un requisito, sino porque yo necesito de Él. Porque aprendí que tengo que madrugar como todo siervo. El mismo Señor Jesucristo. Dice la palabra de Dios que Él nos dejó ese ejemplo de vida. Antes de que salga el sol, dicen los apóstoles que Él ya se apartaba a hablar con su papá, a hablar con Dios. Y le dicen, enséñanos a orar. Ellos no conocían. Eran judíos que vivían la ley. Eran judíos que conocían el Pentateuco nada más y no tenían una intimidad. Y cuando le dicen, por favor, enséñanos eso que tú haces, que te vemos de lejos, que te apartas, que conversas con tu Dios, con papá Dios. Entonces dice, listos, orarles esto. Y les dice el Padre Nuestro, que es una fórmula para que tú sigas. Padre Nuestro, eso te da identidad. ¿Sí? Y si le desglosas, es una cosa espectacular. Muy bien. Entonces tenemos que tener la visión clara. ¿Qué decir? ¿Cómo hacer?
¿Y cuál es el mensaje que Dios te está dando? ¿Cuál es el mensaje que Dios te está dando? Pero también el Señor le dijo cómo comportarse, ¿cierto? No hagas esto, ni esto, ni esto. Por favor, regresas por otro camino. ¿Listo? Listo. La primera voz que escuchó y que medio se parecía a algo espiritual, dijo, bueno, vamos. Cogió sus cositas y equivocado. Y él al haber pensado que estaba bien. ¿Y nos pasa eso, familia? Sí, nos pasa eso. Por eso es que el Padre hoy nos advierte, antes de que tomes una decisión, por favor medita, no tomes decisiones emocionales, enojado, con iras, irritable. Ahora hago esto y tomo esta decisión y ya va a ver, ya se fregó. No, vamos a hacer decisiones que convienen a la familia, al cuerpo de Cristo, al equipo que eres tú con tu casa, ¿cierto? Entonces dice que cuando no estoy convencido de lo que Dios ha declarado o me olvido, soy presa fácil del engaño. Soy presa fácil del engaño. Cuando no tengo claro lo que Dios ha declarado, me distraigo y pierdo la visión de mi destino. ¿Sí ves? Visión. Qué chévere sería que tú te sientes en tu familia y diga, a ver, vamos a estipular, esta es nuestra visión, nuestra misión y nuestro destino. Como se enfoca en el mundo, gracias a Dios, ya 17 países, en estos 50 años de servirle al Señor, tenemos una visión y una misión, ¿cierto? Pero como iglesia también tenemos este cuerpo, este órgano, ahí está la visión y la misión que nosotros tenemos. Y tú también en tu casa, en tu familia. Siéntate y dile, a ver, vamos a hacer nuestros no negociables como familia. Mira, los no negociables son estos, pase lo que pase. Tú y yo no podemos hacer esto. Si ves, los no negociables te van a ayudar, que tú estipules una visión o simple y llanamente pon fortalezas o pon compromisos. Y en ese compromiso que tú escribes, lo vas a revisar, ¿cierto? Y vas a decir, mira, esposa, esposo, papá, mamá, mira, esto no estamos cumpliendo, algo pasó, nos desfasamos. Por eso es importante que escribamos esos compromisos hermosos que queremos para crecer como familia. Porque en estos últimos tiempos dice la palabra de Dios que el amor de muchos se enfriará. Y por eso vemos tanto femicidio, por eso vemos tanto maltrato a los niños, tanto desinterés, ¿sí? Desinterés a las criaturas que no les dan orden, que no les dan normativas, reglas, porque los padres no tienen. Pero si tu hijo dice, wow, desde que yo soy pequeño vi un cuadro que mi papá y mi mamá mandaron a hacer un cuadro, y ahí están las normativas como familia. Y cuando aprenden a leer, lo primero que van a ver es la normativa, los no negociables, la visión, la misión, el destino, a dónde vas con tu casa, con tu gente. Espiritualmente, nuestro destino es la eternidad y allá nos veremos. Pero también quieres un destino agradable con tu familia, quieres cumplir objetivos, quieres metas. Entonces, ¿qué te ha dicho Dios a lo largo de este tiempo? ¿Sí? Recuerde que en este mes ya empezamos nosotros a anunciar, como Senfor Redes Sur, como terminas el año, empiezas. Por favor, no digas, es que en enero sí me hago un plan. No, no, no. Desde ya empecemos a estipular un cambio de vida para nosotros. Bien, familia. Dice así, como conclusión para que tengamos un buen tiempo de oración. El gran error del profeta sin nombre fue olvidar que Dios no se contradice. ¿Sí ves? Hay cosas que Dios ya nos dijo, ya nos estipuló. Y pensamos que cambió de opinión. Dios no se contradice. Dios ya dio los lineamientos, las normativas, la moral, la conducta, el respeto, la honra. Ya nos dio el Señor. Y pensamos, no, es que tal vez cambió de decir, mira, el profeta pensó que Dios se iba a contradecir. Le faltó tal vez un poquito más, ¿no? Para él tomar esa determinación de obedecerle. Otra hubiese sido la historia, porque dice que como me desobedeciste, vas a morir. Entonces, en el camino, cuando él regresaba, salió un león y le mató. Y cuando el profeta viejo salió desesperado, tal vez sintiéndose mal, pues, dijo, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Cuántas veces nosotros podemos ser objeto de dañar el destino de otros, aconsejándoles mal, o diciéndoles, ven, hagamos esto, no pasa nada, Dios es bueno. Papito, Dios es bueno. Claro, pero también es un padre que disciplina y que forma.
Entonces él se ha de haber sentido tan mal que cogió su burro, le encinaron y se fue a verle al profeta y literal estaba muerto. Y entonces el león y el burro eran viendo el cadáver, el león no se atrevió a comerlo. ¿Ves? Y murió. Así muere nuestra esperanza. Así se queda a medio camino. Él se quedó a medio camino. Otra hubiese sido la historia, hubiese con el profeta sin nombre, tal vez ya hubiésemos sabido el nombre. Claro, el sin nombre que fue sin nombre ha sido este nombre y cumplió. Y hubiésemos visto tal vez unos cuantos versos más de lo que pudo haber pasado con este hombre, que hizo todo bien, pero que al final hizo su decisión. Y eso es lo que nos sucede, porque recuerda que tenemos ritmo y repetición. Cuando tú pierdes el ritmo y la repetición en las cosas de Dios, es que te equivocas. Él definitivamente murió. Dice que, aunque vengan otras voces, por más dulces que sean, dice, no nos van a mover. Un ratito, vamos nomás, no te preocupes. Una horita, vente. ¿Sí o no? Y a la final, ¿se creen o no se creen Dios haciendo lo que quieren? Claro, no te conviene ver esta persona, hijita, por favor, mi hijo, no te conviene. No, es que el Señor, porque quiere. ¿Sí te das cuenta? Porque es su deseo. Porque el Señor no se contradice. Y ahora para ustedes que tienen hijos, tienen hijas, por favor procuremos que estén unidos en yugo igual. Hemos visto con nuestros propios ojos, han sentido algunos lo que es estar en yugo desigual. No es tu lenguaje, no es tu lenguaje. Si el uno habla agua, el otro habla aceite, jamás van a conjugar. Por eso es que tú vas a buscar para tu hija, para tu hijo, alguien de Dios. Porque si no, él igual va a tomar decisiones porque te vio tomar decisiones a tu conveniencia y deseo. Y luego queremos que tengan un buen destino, cuando nosotros también hacemos lo que queremos. ¿Qué vida queremos para nuestros hijos? ¿Qué tipo de mujer? ¿Qué tipo de hombre? ¿Ves? Qué importante es que nosotros instauremos ya normativas para nuestros hijos, que piensan que a los 15, a los 16 ya pueden tomar decisiones y hacer lo que quieren y llegan a la hora que quieren. Eso no está bien. Tú no vas a querer que tu hijo, tú estés... No se bajó del recorrido, Dios mío, qué impresionante. ¿Y dónde se fue? No se sabe. Y estás con la angustia de pensar que le pasó algo. ¿Ves? Pero entonces nosotros damos el paso antes, el Espíritu nos guía, nos conduce y les criamos de una manera diferente. Ayudémosles a tomar decisiones adecuadas, démosles un liderazgo efectivo. El hecho de que estén arriba y luego aquí hagan su teatro, sus dramatizados, memorizan la palabra, eso les da liderazgo a las criaturas impresionante. Eso es muy bueno. Bueno, dice, sé que viene de parte de Dios cuando lo he filtrado por la palabra de Dios, ¿cierto? El Señor no te va a decir, sí, haz esto, no importa que estés en negocios chuecos, en cosas así. La palabra de Dios no dice eso. Entonces, tú sabes que es bueno porque filtras en la palabra. Dices, wow, esto a Dios no le va a gustar, entonces, ¿sabes qué? No me conviene. Gracias, amiga, lo que sea. Si te das cuenta, ¿por qué? Porque filtramos en la palabra de Dios. Y recordemos que Satanás se viste de ángel de luz. Se viste de ángel de luz. Una familia muy querida tuvo un tipo de negocio muy efectivo, muy bueno. En pandemia creció impresionantemente, pero a él un poquito se le olvidó la visión. Y vino el ángel de luz vestido de mujer y todo ese caudal y todo lo que tuvieron en deudas y en cosas y empezó el enemigo con una cosa pequeñita y luego va tejiendo y se hace una bola de nieve y se destruyó todo lo que construyeron. Si ves, se separaron, ella está haciendo cosas terribles, ¿sí? Entonces, familia, nuestros hijos están viendo cosas en el mundo que a veces pensamos que no se dan cuenta. Pero que los chicos se adelantan a ver, a saber, a conocer. Qué importante es que les demos instrucciones de valentía para que ellos sean fuertes en lo que Dios quiere para sus vidas. Y ustedes también como padres. Dice, ¿quién te rodea? La pregunta.
con quién te relaciones y qué voces escuchas. Recuerde que las amistades de su presente marcarán su futuro. Y eso es inminente. Bien. También dice que voces no puedes evitar. Dices, es que no puedo, cada vez que me dice esto, cada vez que pasa aquello, yo no puedo evitar. Te toca tomar lineamientos de cambio para que no lo hagas, porque tú ya descubres que las vocecitas que no puedes evitar, las invitaciones que tú no puedes evitar, ¿sí? Y dice también, si tú estás buscando falsos altares que te dan seguridad, ¿qué te da seguridad? ¿La autosuficiencia? ¿Qué te da seguridad? Ahora mismo pensemos, familia, esas cosas que nosotros pensamos que nos van a dar seguridad, pero que eso es parte de la vida antigua, es parte de la naturaleza de Adán y Eva, y que estamos llamados a una transformación, ¿cierto? Que el Señor nos transforme, querida familia, y a mi amor. Muy bien. Dice también, estás buscando, ya leímos, falsos altares que te darán seguridad. Y en el versículo 13, en el capítulo 13 del versículo 1 dice, para ti y para mí, el Señor ha prometido dar una señal. Este altar se partirá en dos y sus cenizas se derramarán en el suelo. ¿Cierto? La palabra de Dios es para que tú la creas. Como dijo el Señor Jesucristo, el que tiene oídos para oír, oiga. El que tiene oído para oír, oiga, y aprópiese y aférrese y declare en su casa y diga toda la semana, el Señor ha prometido dar señal, Él te va a dar una señal, apropiate, porque Él así lo va a cumplir cuando creemos, cuando nos aferramos. Este altar se partirá en dos. ¿Cuál es tu altar? ¿Cuál es tu debilidad? ¿Cuál es tu problema? ¿Qué es lo que no te deja avanzar? Dice el Señor que se va a partir en dos, que ya no va a tener efecto en tu vida. ¿Ves? Y sus cenizas se derramarán en el suelo. Es decir, ya no estará en lugares altos, ¿cierto? Lo que consumes. Dice que nosotros somos ofrenda viva, agradable a Dios, que sube a su nariz nuestra alabanza, que hace callar a los ángeles, están adorando a mis hijos. Y por eso es que tiene que ser en espíritu y en verdad, que tú le alabes, olvídate del mundo cuando estás con Él. Él es tu prioridad, ¿cierto? Él es lo que nosotros necesitamos para vivir. Por eso es que lo dicen que es como ríos de agua viva. ¿Un ser humano vivirá sin agua? ¿Puede? Horas, días, yo no sé, pero tú no puedes. Tal vez sin comer unos 8 días, pero sin agua es terrible. Por eso es que Él es esos ríos de agua viva y que no tendremos sed nunca jamás, dice el Señor. ¿Sí? Con esto en mente, preciosa familia, vamos a tener nuestro tiempito de adoración. Por favor, póngase de pie. Y bueno, hágame la fineza. Sí, querida familia, esta conclusión maravillosa, no se olvide el versículo que le dejamos, ya copió, ya tiene para usted. ¿Verdad que sí? Muy bien. Vamos entonces a ampliarle. Ya dejamos de compartir y les agradecemos por estar con nosotros.